Ok, y vamos a comenzar con las 13 colonias, ¿verdad? Sí, Terminamos de ver lo que revolución industrial y lo que corresponde a la ilustración, ¿ok? Acuérdense que hablábamos de las llamadas revoluciones burguesas. ¿Se acuerdan por qué les pusieron ese nombre? ¿Por qué les dije que se llamaban revoluciones burguesas? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya se les olvidó? ¿Quiénes son los burgueses? los comerciantes. Los comerciantes ricos, ¿no? Y se acuerdan que esta clase social comenzó a surgir a partir de la importancia que se dio en la actividad comercial en el mar Mediterráneo. Desde el siglo XVI, esta actividad pues era la predominante. A partir de ese momento, hasta el siglo XVII va surgiendo esta clase social que van a ser los burgueses. Con la revolución industrial, los burgueses, los comerciantes, cambiaron, bueno, cambiaron de actividad económica. ¿Y a qué se dedicaron tras la revolución industrial? A ser fabricantes. A ser fabricantes, ¿no? Los burgueses industriales. Entonces, en ese momento su actividad cambia y se vuelven parte de la industria. Entonces, esta burguesía, ¿se acuerdan que les había comentado que era diferente a la nobleza? Los nobles o la familia del rey era la nobleza y tenían estudios, tenían cargos políticos importantes, pero la burguesía no, tenía mucho dinero, pero no podía estar dentro de la política. Entonces eso fue generando conflictos, tantos conflictos que en el siglo XVIII esa burguesía comienza a leer las ideas de la Ilustración y a partir de ese momento comienzan a cuestionar el poder de las monarquías, ¿ok? Entonces, eso es lo que vimos, no se les olvide. Muy bien, pues entonces, estas ideas de la Ilustración van a llegar también a América, ajá, van a llegar a América y van a comenzar a difundirse. ¿Se acuerdan que América, bueno, pues la mayor parte corresponde a España porque fue el reino que se puede decir que lo encontró, pero el Papa, para evitar pleitos con España y con otros países imperialistas, decide el Papa por convenio crear un acuerdo llamado el Acuerdo de Tordesillas, en la cual dividían una parte, España sería el control a Francia y otra parte a Inglaterra. Ajá, les dio una mínima parte. Por ejemplo, Inglaterra le da estas 13 colonias y a Francia le va a dar también regiones de América del Sur. ¿Okay? Y eso para evitar pleitos. Entonces, estas llamadas 13 colonias van a ser pertenecientes a la corona inglesa. ¿Ok? Cada conflicto o revolución la vamos a entender como va a tener causas externas y causas internas, todos los acontecimientos. Lo vamos a ver tanto en la Primera Guerra Mundial como en otros conflictos. Siempre les voy a preguntar cuáles son causas externas y cuáles son causas internas. En el caso de las causas externas van a ser todos los acontecimientos que suceden fuera de este lugar de conflicto, es decir, ¿qué pasó antes de 1773 fuera de las 13 colonias? Por ejemplo, en Europa. ¿Qué pasó? ¿Cuáles serían estas causas externas? ¿Qué acontecimientos afectarían a las 13 colonias? ¿Quién me dice? ¿Cuáles podrían ser
ejemplos de conflictos que sucedieron en el siglo XVIII. La Revolución Francesa, ¿Todavía no? La ¿no? ilustración, Las ideas de la Ilustración que llegan a América. Ajá, ¿qué más? revoluciones industriales. La Revolución Industrial, sí, porque esa sucedió a mediados del siglo XVIII. ¿Ok? Bien, pues esas son algunas de las causas de causas externas, ¿no? Ahorita vamos a ver. La Guerra de los 7 años, que va a ser una guerra emprendida por Inglaterra. Las ideas de la Ilustración que surgen en Europa, pero empiezan su difusión en Francia, y los efectos de la Revolución Industrial. Ajá. ¿Qué les dije que eran los países o cuál es el concepto de imperialismo? Que tienen poder en la política, en el ejército y económicamente, ¿no? Ajá, ¿no? Los países imperialistas o imperialismo van a ser estos territorios o países que van a tener todo el poder, van a ser potencias, van a tener poder político, económico y militar. La guerra de los 7 años que emprende Inglaterra con Francia es precisamente para demostrarse quién tiene más poder. También lo va a hacer con España. Entonces, hay muchas guerras en Europa para demostrar el poderío de una y de otras. Esas son causas externas. Ok, pues entonces la monarquía en Inglaterra quería demostrar ese poder. Y como estaban en constante guerra para enfrentarse, para demostrar ese control, pues tenían que sacar dinero. ¿De dónde sacaban dinero las monarquías o los reyes? ¿De dónde sacaban dinero? De los impuestos. Exacto, de los impuestos. Todas las monarquías en estos momentos, en el siglo XVIII, van a comenzar a hacer uso de los impuestos y van a empezar a crear impuesto tras impuesto tras impuesto, y así hasta que llegan a ser excesivos. Ese va a ser el caso de las 13 colonias. Inglaterra va a comenzar a exigir mayor número de impuestos. Los principales van a ser impuestos sobre la ley del timbre, del azúcar y del té, y van a empezar a aumentarlos. Y por supuesto van a querer un control más fuerte de los territorios. Por lo tanto, estos impuestos afectaban a los habitantes de las colonias porque tenían que pagar por producir y por comerciar, y al final ese producto se iba a Inglaterra, ni siquiera se les daba mayor ganancias, y eso es lo que se puede decir que los molestó. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener que estos factores externos se sumaron al descontento local. Ajá. Y por lo tanto generaron la llamada Revolución del Té o Motín del Té. Jorge III era el monarca de Inglaterra, apodado, conocido también como el Loco. ¿Se acuerdan que les mencionaba que estas monarquías muchas veces cuando se casaban entre familia, pues generaban problemas hereditarios a los hijos? Pues se sabe que Jorge sufría una especie de trastorno mental, pues por el cual terminaron apodándolo el Loco. Y bueno, aquí vemos un grabado en el cual se hace referencia al motín del té. En 1776 los colonos se enojan ahora mucho más porque Jorge III elevó estos impuestos. Ajá. Estos impuestos, ok, Ariel, ahí está. Listo. Jorge III
vuelve a, de alguna forma, aumentar todos esos impuestos y la gente se enoja. Los colonos deciden llegar al puerto, subirse a los barcos y comenzar a aventar todo el té al mar. Y van a decir, no, no sale de América, se queda aquí. Porque acuérdense que el té es la bebida principal de los ingleses y por lo tanto que no llegara a Inglaterra representaba grandes pérdidas para la monarquía. Entonces, estos colonos deciden subirse a los barcos y, y comenzar a tirar el té al mar. Y no solamente eso, la protesta llegó a tanto que quemaron incluso los barcos. A eso se le va a conocer como el motín de Boston o el motín del té. Y se amotinan y tiran todo. A partir de este momento va a comenzar la guerra como tal, ¿no? La revolución en las 13 colonias. De hecho, ellos se disfrazaron de estos indios del norte, indios apache, para que el rey creyera que no era la población, sino había sido un ataque indígena. Pero pues se sabe que no es cierto. Fueron los colonos que no dejaron zarpar los barcos. Entonces, es el suceso violento con el cual inicia esta revolución y la llamada independencia de las 13 colonias. ¿Cómo termina el conflicto? No solamente fue eso, fueron otras batallas y finalmente Inglaterra tiene que de alguna forma rendirse porque también estaba en guerra en Europa, entonces decidió mejor concentrarse en los asuntos europeos y dejar América. Finalmente, el 4 de julio de 1776 se firma el acta constitutiva en el cual nace los Estados Unidos de América. ¿Cuál va a ser la forma de gobierno? Los colonos deciden que sea la república, tomando estas ideas de la ilustración que venían de Francia, y el primer presidente va a ser George Washington. Ajá. También van a hacer otro documento que se llama Doctrina Monroe. La Doctrina Monroe va a ser importante porque con este documento el lema va a ser América para los americanos, con el cual Estados Unidos le va a poner un alto a todos los europeos que quieran colonizar América. Y va a decir, momento, América es únicamente de los americanos, fuera europeos de este continente. Entonces, a partir de ese momento, Estados Unidos se convierte en el gran protector de América. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Solamente creo que pueda regresar. Creo que son 2 diapositivas, nada más. Sí, ahorita. ¿Esta? Ándale. ¿Esta? Sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Ya es. Ok. ¿Alguien más? ¿No tienen dudas? Ok, entonces, bueno, estas, así como viene el cuadrito, se los preguntan en el examen, les preguntan las causas externas o causas internas, o bien se las combinan. Hay una pregunta en el que dice, son causas de la independencia de las 13 colonias. Si la pregunta dice, son causas, no les dicen externas o internas, es que se las van a combinar. Van a sacar una de aquí y otra de acá. Eso es todo. Si por el contrario su examen les dice causas externas, entonces hay que buscar estas 3, ¿no? Como los factores. Y causas internas, lo mismo, estas. ¿Ok? ¿Qué más les preguntan? Bueno, esta es otra causa, el motín del té o de Boston. ¿Y cuál es el lema de la doctrina Monroe? ¿Cuál dije que era el lema? América para los americanos. Exacto. Esa casi siempre viene. ¿Ok? Entonces,
va a ser como esta parte. A partir de este momento, fíjense la fecha, siglo XVIII, 1776, comienza, es el primer país de América Latina que se independiza del país, de una monarquía. Y no solamente se independiza, sino no vuelve a poner monarquía en su gobierno, sino ahora apuesta por la república. Entonces va a fijar un antecedente importante. ¿Ok? Vamos con los ejercicios. ¿Ok? Surge con la revolución industrial, carece de propiedad de los medios de producción. ¿Quién dice yo? Diego. ¿Obrero, maestra? Obrero, exacto. Surge con la revolución industrial, es decir, surge tras la fundación de fábricas, no tiene medios de producción, es el obrero o proletario, cualquiera de las dos. Ajá, sinónimos. Muy bien, Diego. 2. Los filósofos de la Ilustración se opusieron a... El absolutismo monárquico. Muy bien. La Ilustración va a oponerse al absolutismo o absolutismo monárquico, que es lo mismo. Muy bien. 3. Forma de gobierno que estableció Estados Unidos de América a raíz de su independencia. La La República Federal. República. ¿Mm? Exacto. Inciso A, República Federal, ¿no? Primera forma de gobierno de los Estados Unidos. Ok. Leemos con cuidado. 4. Con base en la Ilustración, las 13 colonias inglesas de Norteamérica expresaron en su acta de declaración de independencia. ¿Qué expresaron en esta acta de independencia? ¿Cuáles van a ¿Inciso ser C? las principales ideas? Ay, perdón. ¿El inciso C? El inciso C, el federalismo, la representatividad popular y la división de poderes. ¿Están de acuerdo los demás? Es el inciso A, ¿no? La facultad para sustituir el gobierno que no respeta los derechos del hombre. Ok, A, C, los demás. Yo también diré que es la C. Ok, Eduardo, dices que C. Muy bien, vamos a ver cuál, A o C. El acta de independencia expresa la facultad para sustituir el gobierno que no respeta los derechos del hombre. El acta de los Estados Unidos, si bien habla de libertades, todavía no, una de sus características todavía no va a ser esto, lo de los derechos del hombre. Todavía no. Los votos, aunque se diga democrática, en el siglo XVIII el voto no era universal así como lo conocemos ahora. Ahora sabemos qué son los derechos del hombre. Ejemplos, ¿a qué se refieren los derechos del hombre? ¿A qué se refieren los derechos del hombre? Ejemplo. ¿A la libertad? A la libertad, ¿sí? ¿Qué más? El hombre nace libre, ¿no? ¿Al voto? Al voto no todo, porque cuando naces no tienes derecho a voto. Y los derechos del hombre se refieren a los derechos que obtienes desde que naces. Entonces,
para este momento, siglo XVIII, no hay libertad. Acuérdense que Estados Unidos tarda en abolir la esclavitud y si reconoce que existe esclavitud es porque no hay un reconocimiento de igualdad. En Estados Unidos es hasta principios del siglo XIX que se da todo, hasta una guerra por la esclavitud, por el esclavismo. Acuérdense que los estados del sur decían que no había igualdad. Los negros son negros y no tienen derecho, ni siquiera eran considerados hombres. Entonces nunca, para estos momentos, no se habla de derechos del hombre. ¿Ok? C, federalismo. Sí, habla de una república federal, habla de representatividad popular también y de división de poderes, que son características de la república. Representatividad popular, es decir, el pueblo puede elegir a sus gobernantes. Hay división de poderes, ya no es una monarquía absoluta. Esta representatividad popular, vuelvo a lo mismo, en el siglo XVIII no todos pueden votar, no pueden votar mujeres, no pueden votar todos los hombres, tienen que ser hombres que tienen algún, no sé, cargo importante o tienen dinero, son los que pueden votar. ¿Ok? Inciso correcto es C. 5. Las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX consolidaron al capitalismo porque revoluciones burguesas. Yo diría que es la A. El inciso A. El inciso A. ¿Ok? Fortalecieron el liberalismo económico. Sí, porque fueron estos burgueses quienes comenzaron a abrir esos mercados, a decir, no debe de haber un monopolio, cada quien debe de ser libre de poder comerciar, ¿no? Y vender. Inciso A. Muy bien. Seguimos. 6. Estados Unidos de América se conformó como una república democrática con división de poderes. Esta forma de gobierno la adquirieron en su mayor parte Es la B, ¿no? No, es la A, digo. El inciso A. Ok, Ariel A, por ahí dijeron A. ¿Alguien más está en desacuerdo? ¿Por qué inciso A? Mi corazón lo dijo. Ok, tu corazón no se equivoca, pero ¿alguien sabe por qué? Bueno, por ejemplo, en el caso de México, o sea, una de las principales cosas que lo motivó a crear la independencia fue igual la independencia de las 13 colonias, ¿no? Entonces, como que todo lo que hacían los de Estados Unidos, como que le copiaban a los demás países, ¿no? Exactamente, ¿no? México siempre le va a copiar a Estados Unidos y lo tomó de ejemplo. Entonces, la independencia de México empieza en 1810 y eso es lo que está diciendo la pregunta. Estados Unidos se conformó como una república, se volvió este país líder y esta forma de gobierno la adquirieron en su mayor parte, pues otros países de América. Y el siguiente en hacerlo es precisamente México en 1810. Entonces, naciones de Iberoamérica, inciso A. Tu corazón no te mintió, Ariel, pero es por esta razón, por la independencia de México. 7. Los cambios tecnológicos que se produjeron durante la Revolución Industrial. Estoy entre el inciso A y B, pero yo creo que elijo el B. Ok, B. ¿Alguien más? Yo también digo que el B. Ok. Una oposición. ¿Todos dicen B? Sí. Yaneli dice que sí.
¿Ok? La palabra clave es esto, los cambios tecnológicos. ¿A qué se refiere la tecnología? En la tecnología fue la invención de la máquina de vapor, ¿no? Y bueno, Ajá, es en qué vas, es el producto final, o se puede decir en qué lo vas a aplicar. Ajá. No te está hablando del tipo de energía, sino más bien el uso de, se puede decir que de la maquinaria, ¿no? Que fue como... Entonces sería el inciso C. Es el C, exacto, ¿no? Porque el B te está hablando de la electricidad, que es una energía, no es un cambio tecnológico. Aquí sí, industria del carbón, sí te está hablando, dice, hay una industria, pero electricidad no es, entonces por eso no puede ser B. En el C sí, máquinas de producción textil, ya no es la máquina manual, sino es la máquina de vapor, y el incremento de producción de hierro. Nos habla de una tecnología ya de acero y demás. Ajá. Inciso C es el correcto. Fíjense en sus preguntas del examen, ¿qué les están diciendo? Sobre todo estas que tengan que ver con revolución industrial. Si les dicen energías, entonces sí piensen en energía del vapor, energía eléctrica, energía de combustibles. Pero si su pregunta tiene tecnología, piensen en las máquinas que hicieron posible esos cambios. ¿Ok? 8. La caída de Bizancio marcó la Edad Media, ¿no? la Edad Media, No, marcó el fin de la Edad Media. el fin de la Edad Media, exacto, ¿no? Principios de la moderna. La búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron La revolución industrial. La revolución agrícola. la revolución agrícola, la revolución industrial, ¿sí? No, sería industrial, ¿no? La revolución industrial. La búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial generaron la revolución industrial, no. Porque las materias primas ya acuérdense que el comercio marítimo estaba desde el siglo XV, ¿no? Siglo XIV, y no se produjo una revolución industrial. Ya había expansión de mercados. Ya el Imperio Otomano comerciaba con China, con la India, etc., desde el siglo XV. Entonces, no, ¿Sería el imperialismo europeo? claro, el poder de esas monarquías que van a entrar a este nuevo comercio, ¿no? Van a quitar esas trabas y van a empezar a abrir nuevas rutas diferentes. América ya no necesitaban tanto de China, y si quería el Imperio Otomano y Portugal participar, tenía que abrir esas rutas o no lo iban a dejar también acceder a otro tipo de mercados. Entonces es el imperialismo europeo. ¿Ok? Hay otra pregunta en el examen más o menos parecida. Que menciona algo, es casi lo mismo, pero aquí les ponen los acontecimientos. La búsqueda de materias primas, expansión del mercado, impulsaron qué suceso. Ajá, y les ponen diferentes sucesos. Aquí les hablan sobre un acontecimiento. En la otra pregunta es un suceso. Esta búsqueda va a generar la respuesta, es nuevas rutas o la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Acuérdense que eso es lo que hace Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en busca de más materias primas, de expandir el mercado español, lo que hace es la búsqueda de una nueva ruta comercial.
llega por, por azares del destino a América y eso permite abrir el paso a una nueva etapa que va a ser el imperialismo. ¿Ok? Entonces, en la pregunta del examen, cuando vienen sucesos, es el descubrimiento de América o la búsqueda de rutas marítimas. ¿Ok? Nada más para que le pongan ahí un asterisquito de cómo puede venir también. Y bueno, estos serían los acontecimientos en América. Ahora sí vamos con la Revolución Francesa. Ok, ya lo tenemos. Entonces, seguimos en el siglo XVIII como parte importante de este siglo. Ya tenemos la Revolución Francesa. Bueno. Ya vimos, en el siglo XVIII es importante que ustedes tengan en cuenta estos términos: ilustración, liberalismo económico, burguesía, proletariado, imperialismo, absolutismo o monarquía absoluta, que bueno, ya repasamos un poco. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos términos? ¿Ninguno? Yo, Dime. proletariado, ¿qué dijo que era? Es que lo escribí, pero no lo encuentro. ¿Ok? Proletariado es el sinónimo de los trabajadores de las fábricas, proletarios u obreros. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, liberalismo económico. Liberalismo económico va a ser las primeras ideas que se tienen para la libertad de comerciar. Ajá. Es decir, quitar todas las trabas que hay. Tú puedes comerciar y vender un producto sin necesidad de que te pongan tantos impuestos, que es algo en lo que estaban en contra en el siglo XVIII. Eso es liberalismo. Comenzar a abrir mercados internacionales. Bueno, en palabras de hoy sería eso, ¿no? Los mercados internacionales. Libertad de comercio es eso. Yo tengo una duda. Dime, Paula. Supone que el absolutismo era la sociedad estamental, que era lo del rey, la nobleza, el clero y el Estado. Y en sí la monarquía absoluta viene siendo, no sé. Es lo mismo, nada más que en tu examen te van a decir, es la forma de gobierno que se basa en una sociedad estamental. ¿Qué es la sociedad estamental? Es esa pirámide que me mencionaste. ¿Quién va a tener el papel más importante en esa pirámide? ¿Quién tiene el poder en esa pirámide? El rey. El rey. Entonces, absolutismo y monarquía absoluta significa que el monarca es el que tiene el poder absoluto. Él hace las leyes, él imparte la justicia, ¿ok? Lo demás de la pirámide, pues ya sabemos que los que no tienen derecho a nada, van a ser el estado llano, la población en general. Eso era la forma de gobierno. Por eso les decía, no podemos hablar de todavía que existen derechos del hombre. El rey no los reconocía como iguales, ¿ok? En el siglo XVIII no se reconoce ni siquiera como humanos, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Sí, ¿Cuál? Ilustración. Es que no la Ilustración. ¿No la apuntaste? Ok, ¿qué es ilustración? ¿Alguien me puede decir? A ver, los demás. Ya lo habíamos visto. ¿Qué es ilustración? Es una forma de pensar que tiene, bueno, es libertad, igualdad, justicia y
Pues se supone que fue principalmente en Francia. Ujú, exacto. Surge en Francia, tiene como base esto, libertad, justicia, igualdad o fraternidad. Son ideas que comienzan, se le llama ilustración o etapa de las luces o etapa del pensamiento razonado. Es el momento en el que cuestionan a la iglesia y al poder de la monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en la Edad Media yo les había dicho que la ideología predominante era lo que decía el rey y lo que decía la iglesia. Entonces la ilustración dice, no, las cosas no suceden por castigo divino, sino son cuestión de comportamiento humano o tienen que ver con enfermedades, ¿no? Por eso cuestionan lo que había dicho la iglesia. Entonces la ilustración es un pensamiento razonado, ¿ok? Eso es la ilustración y se da en el siglo XVIII. Ajá. Aquí vemos imágenes de lo que es el imperialismo. El imperialismo de Inglaterra. Inglaterra como país poderoso, o bueno, como monarquía poderosa, tratando de adueñarse o de colonizar diferentes regiones. América, Egipto, la India, Canadá. Todo lo que se pueda conquistar lo va a tratar de hacer un país imperialista. Lo va a hacer Inglaterra, lo hizo España y lo hará también Francia. ¿Ok? Y bueno, seguimos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, tras la revolución industrial, no crean que todo fue amor y paz, ¿no? Los obreros de esas fábricas también se enojaron o se indignaron por estas cuestiones de cambios. Cuando entró toda la maquinaria a las fábricas, pues hubo despidos porque las máquinas realizaban el trabajo que antes realizaban los hombres. La confección de alguna ropa tardaba 15 días y la hacían 5 hombres. Con las máquinas, pues el tiempo se reducía y ya solo se necesitaba una persona que manejara la máquina. Entonces surgen movimientos de obreros o proletarios en contra de los avances de la revolución industrial. Y se dan dos movimientos principales. Uno conocido con el término de ludismo y otro con el término de cartismo. Estos dos, ¿cómo se llama? Movimientos de obreros van a diferenciarse. El ludismo, va a ser más radical, mientras que el cartismo va a ser más pacífico. ¿A qué me refiero con un movimiento radical? ¿Qué es un movimiento radical? Extremista. Extremo, no extremista, algo así. Pues precisamente los ludistas van a decir que es a través de la violencia que van a poder generar algún cambio. Y ellos deciden que la solución va a ser destruir las máquinas. Una vez que destruyan las máquinas, pues van a regresar a sus viejos empleos, van a volver a contratar a la gente. Entonces los ludistas lo que hacían era ir en contra de la maquinaria y la destruían. En cambio, los cartistas, que eran más pacifistas, lo que hicieron es comenzar a organizarse entre ellos, ¿no? Entre los obreros, y llevar sus demandas, una carta, por eso lo de cartismo, llevar una carta al parlamento o al representante para hacerle saber cuáles eran las demandas o qué es lo que querían estos obreros, ¿ok? Los cartistas utilizaban las cartas y las llevaban al parlamento. Los ludistas no. Los ludistas dañaban las máquinas. ¿Ok? Y bueno, así es. Esto se va dando en Inglaterra. La revolución industrial no tiene contentos a todos, sobre todo a estos obreros. Y así, pues van en cada uno de los rincones de Europa. Mientras tanto,
Francia también iba a comenzar con estos movimientos, ¿no? Las ideas de la Ilustración ya se conocían en Francia, ahora esas ideas de la Ilustración les iba a permitir estar oponerse a su monarquía, a Luis XVI. Un personaje importante de la Revolución Francesa, pues va a ser Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte va a ser como este personaje importante. Y bueno, espérenme un tantito, déjenme aquí, okay, ya. Y bueno, vamos a tener entonces la Revolución Francesa comienza desde 1789 y termina en 1804. Nuevamente estamos hablando del siglo XVIII, del antiguo régimen o sociedad estamental. Ajá, es lo mismo. Antiguo régimen se refiere a la forma de gobierno de la Edad Media, en donde el rey es quien tiene todo el poder, le sigue la nobleza, que va a ser la familia del rey, y bueno, el Estado llano, que no tiene nada de poder, ¿no? Ellos son los que trabajan y los que sirven a estos de arriba, pero no tienen derechos. Entonces, esta era la sociedad en Francia y en muchas partes de Europa. ¿Cuáles van a ser las causas internas? ¿Qué llevaría a esta población a querer rebelarse en contra de su rey? ¿Cuáles creen que sean las razones por las cuales esta sociedad quiere rebelarse ante su rey? Que ellos pagaban impuestos y daban los diezmos. Ajá, pago de impuestos, diezmos, ¿qué más? Eso es económico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Aumento de impuestos. ¿Qué otra cosa? Tal vez la desigualdad en el modo de vivir, tal vez como la carencia de alimento, de vivienda y cosas por el estilo. Claro. Europa, esta parte que nos dice su compañero es importante porque en este momento, en 1789, Francia estaba viviendo un momento difícil económico. Había pasado una epidemia de viruela y pestes, lo cual había dejado muchos daños en la población. Por lo tanto, su economía estaba mal. Había incluso población que no tenía nada que comer y que iba al palacio así a exigirle a Luis XVI que les diera pan porque se estaban muriendo de hambre más enfermedades. Entonces, aquí es importante esto que mencionaron sus compañeros. Mayores impuestos. Imagínense al rey diciendo, ¿saben qué? Es momento de que paguen más impuestos porque yo voy a tener una guerra. Y la población muriéndose de hambre y sin trabajos, pues entonces comienzan a rebelarse. Hay un descontento, de lo que ya también ustedes dijeron, ante esas desigualdades. Los súbditos se comienzan a rebelar a un sistema monárquico. Ajá. Hay desigualdad social, hay descontento de los sectores intelectuales. ¿Quiénes son los sectores intelectuales? Pues la burguesía. La burguesía que tiene dinero, que está aprendiendo más y que no la dejan participar en la vida política. No tienen derechos, no tienen libertades. Hay una crisis económica de la cual ya habló su compañero. Y la burguesía quiere acceder a más, a cargos de importancia y no la dejan. Estas van a ser las principales causas internas. Descontento al antiguo régimen y el descontento que hay de la burguesía porque no los dejan participar. ¿Ok? ¿Y qué va a generar esto? Pues la llamada Revolución Francesa, la población que se va a rebelar en contra del rey, ¿no? Entonces empieza aquí, ¿sí? Población, campesinos, obreros, artesanos, todos se rebelan
ante Luis XVI. Las causas externas, ¿qué va a motivar a Francia? Pues si ya pudo Estados Unidos, ¿por qué Francia no? ¿Por qué Francia no va a poder rebelarse a su rey? Y bueno, vamos a tener 3 etapas en esta Revolución Francesa. Una llamada etapa monárquica, todavía en esta etapa está Luis XVI vivo, hay un monarca que intenta controlar la revolución. Hay una etapa republicana, es decir, donde ya no existe Luis XVI, sino se convoca a una asamblea y esa asamblea es la que va a tener división de poderes. Va a existir un aparato legislativo, un judicial y va a haber un representante, puede ser un director, un cónsul, que va a poder trabajar con las otras 2 partes. Y finalmente, la última etapa, que es cuando Napoleón Bonaparte establece un golpe de Estado y se rebela ante la República. ¿Okay? ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes en cada una de estas etapas? Bueno, en esta primera etapa es donde se dan más acontecimientos. Luis XVI, en su intento por tratar de calmar la revolución, les dice, ok, ¿qué quieren? ¿Quieren tener derechos? Pues está bien. La monarquía absoluta no quería perder el poder. Luis XVI estaba viendo que todo Francia se le estaba rebelando. Entonces a Luis XVI se le ocurrió, Luis XVI se le ocurrió hacer esto. Luis XVI tenía todo el poder. Para contener la revolución, Luis XVI decide dividir el poder. Decide dividirlo en los llamados 3 estados. Y dice, ok, el pueblo quiere participar, está bien, lo voy a dejar. Voy a crear 3 estados, de los que ya les había hablado. Cada uno de estos estados va a tener un representante. El primer voto lo voy a tener yo, que soy el rey, ¿no? Y voy a formar el primer estado. Va a haber un representante de la nobleza y va a tener el segundo estado, el voto del segundo estado. Y ustedes, pueblo, van a elegir un representante y van a formar el tercer estado también con un voto. Y aquí se tienen los 3 estados que va a formar Luis XVI para tratar de calmar al pueblo. ¿Por qué hizo esto? Porque supuestamente les está dando esa democracia que querían, esa parte representativa. Pero al final, si votaban, ¿quién ganaba? El rey tenía un voto, la nobleza tenía otro voto y todo el pueblo tenía otro voto. ¿Quién ganaba? Pues el rey. ¿Por qué? Porque tenía el voto del estado de la nobleza y pues el suyo. Eran 2 votos contra 1. Exacto, ¿no? Entonces, precisamente no había democracia, por eso les decía, esta parte representativa era un juego, porque realmente no todos podían votar. Entonces, lo que sucede en este momento es que el tercer estado se da cuenta que aunque lo están dejando participar, en los hechos no tiene voz ni voto. Va a votar, pero nunca va a ganar, porque ellos 2 pues están unidos, son familia, al fin y al cabo. La nobleza siempre va a apoyar al rey, nunca va a apoyar al tercer estado. Entonces, el tercer estado se da cuenta que no va a ganar nunca esas votaciones y por lo tanto comienza entonces a disgustarse y el tercer estado dice votación individual. Todo el estado va a votar, lo que no le parece a los otros 2 estados. Dice no. Entonces el tercer estado dice no,
entonces ya no te reconocemos y se salen, se puede decir, de la cámara donde estaban votando, se salen y dicen, no, ya no vamos a participar, nosotros vamos a trabajar por nuestros propios derechos. Se sale todo el pueblo enardecido, enojado, y se dirige a la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla? Es una especie de edificio grande, un castillo, en el cual tenía la función de ser una cárcel y donde se guardaban muchas armas y demás. El pueblo se dirige a la Bastilla. ¿Se acuerdan que les decía, toda revolución empieza por un conflicto violento? En las 13 colonias fue por el motín del té y aquí va a ser por la toma de la Bastilla. Entran a la Bastilla, liberan a todos los presos que había ahí, toman las armas y en ese momento comienza la Revolución Francesa, ¿no? El movimiento armado. Entonces, surgen los ejércitos y también el tercer estado ahora ya no va a reconocer a Luis XVI y van a decidir ellos proclamar un documento muy importante para el siglo XVIII. Por primera vez se van a hablar de los derechos del hombre y del ciudadano. Por primera vez, bueno, ya se habían hablado, los griegos ya habían puesto estas normas de derecho, pero no se habían puesto en un documento ya en estas épocas. Entonces, Francia lo va a hacer, va a crear esta asamblea constituyente formada por miembros del tercer estado, van a declarar y proclamar los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? Hace rato ya les hablaba de los derechos del hombre. Entonces, ¿cuál será la diferencia con derechos del ciudadano? Lo que vas a realizar tú por tu colonia o comunidad. Más o menos tiene que ver, a ver. Bueno, sería el derecho que tiene la persona que vive en el país, ¿no? Algo así. Ajá, exacto. Es la persona que vive en determinado país y va a poder tomar decisiones para beneficio de su colonia, de su territorio, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo tienes derechos del hombre y cuándo derechos del ciudadano? ¿O los dos los tienes desde el mismo momento en el que naces? No, bueno, el derecho del hombre lo tendrías que tener siempre, ¿no? Y el derecho del ciudadano lo debes de tener en un cierto tiempo, dependiendo de cómo esté determinado el país, ¿no? Ajá, en el caso de México, Miguel. Bueno, en el caso de México, pues, tienes tus derechos a partir de los 18 años, ¿no? Exacto. Bueno, algunos derechos del ciudadano lo tienes a partir de los 18 años. Ajá, muy bien. Esto que dice Miguel marca la diferencia. Los derechos del hombre son los derechos que tenemos todos nosotros desde que nacemos. Derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a la alimentación, a la vivienda, etc. Son derechos universales. En cambio, los derechos de un ciudadano los obtienes cuando los tienes como parte de una territorialidad, es decir, son diferentes dependiendo del lugar donde naces, pero adquieres estos derechos hasta la mayoría de edad, dependiendo del país en el que te encuentres. En el caso de México, te vuelves ciudadano hasta los 18 años, ¿no? Antes de eso, tienes derechos, sí, pero como hombre. Como ciudadano es hasta los 18 años. ¿Qué derechos adquieres a los 18 años? A votar. A votar, es lo que les decía, ¿no? Estos derechos del ciudadano tienen que ver con las elecciones, más bien con las decisiones que vas a tomar para beneficio de tu comunidad. Ajá. Entonces, como ciudadano, tienes derecho
a elegir a tu gobierno, a tus representantes, y adquieres obligaciones también, ¿no? Obligaciones como ciudadano es el respetar la ley, es el momento en el cual ustedes ya pueden ser juzgados, ¿no? Ante la ley por cualquier delito, pues precisamente van a ser estos derechos y obligaciones que adquieren como ciudadano. Entonces, este documento va a sentar las bases universales para comenzar a discutir, a partir de la Revolución Francesa, se va a comenzar a discutir esto, los derechos del hombre, y poco a poco los países van a ir firmando también sus actas sobre los derechos del hombre y del ciudadano, ¿ok? Entonces va a ser un acontecimiento importante de esta primera etapa. Y bueno, al final de esta etapa se va a crear una asamblea legislativa para continuar haciendo leyes, pero van a surgir también dos bandos. Imagínense a una cámara de diputados y senadores, unos más radicales que otros, ¿no? Y lo mismo pasó en Francia. Todos querían dejar atrás la monarquía absoluta, pero discutían. Unos pedían cambios más profundos y otros pues más moderados. Así surgieron dos bandos, el de los girondinios y el de los jacobinos. El de los jacobinos fue el más radical, liderado por Robespierre, y quien incluso va a llevar a Luis XVI y María Antonieta a la guillotina, ¿no? Estos jacobinos van a ser los más radicales y van a pedir guillotina para todos aquellos que no piensan igual que estos jacobinos, ¿no? Y así termina la primera etapa, llevando a Luis XVI y a María Antonieta a la guillotina. La guillotina se vuelve el arma principal, de hecho se vuelve el símbolo de toda la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, al haber sido... ¿Puede regresarle tantitito sí, al anterior, por favor? Ahí está. Al ser asesinado, ser asesinado Luis XVI, este monarca, todas las monarquías de Europa van a comenzar a mostrar su descontento, porque no solamente se trataba de desconocer una monarquía, sino asesinar al rey. Entonces esto sí era fue un acontecimiento bastante fuerte. La muerte de Luis XVI generó que países como Gran Bretaña, Inglaterra, Holanda, España, Austria y Prusia se reunieran en las llamadas Santa Alianza para detener el avance del liberalismo. ¿Qué significaba el avance del liberalismo en cuestión política? Detener estas ideas en contra de las monarquías absolutas, ¿no? Ellos veían peligrar las monarquías. Gran Bretaña ya había perdido las 13 colonias. España también tenía a la Nueva España y estaba viendo que también había inconformidades, ¿no? Y así todas las monarquías vieron cómo llevaron a la guillotina a un monarca sin un juicio. Y eso va a generar pues la reunión de otras monarquías para detener, ¿ok? Así empieza en la segunda etapa la llamada época del terror. Todos aquellos que no pensaban igual que Robespierre, pues eran llevados a la guillotina. Napoleón Bonaparte se consolida como uno de los generales importantes de esta época y al final de la segunda etapa, de la etapa de la República, da un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Qué es un golpe de Estado? Pues no sé si esté bien o esté mal, pero bueno, lo que a mí me suena es solamente como, tal vez no como una revolución de todo el país, solamente algo pequeñito en el lugar donde están. Algo un poquito más pequeño, más o menos. Ajá.
¿Qué más? Yo. Ajá. Es cuando como los poder militar se levanta contra el poder de, pues, de lo del Estado, que sería aquí el rey, ¿no? Exacto, ¿no? Es algo interno, un golpe de Estado, es un conflicto interno donde la misma milicia, acuérdense que la parte militar es la encargada de proteger al rey o a un presidente. Para eso está la parte militar. Entonces, cuando esta parte militar se revela a su gobierno, se le llama golpe de Estado. Y eso es lo que pasó. Napoleón Bonaparte se revela ante la asamblea, a esta cámara, a esta asamblea, y decide proclamarse como emperador. Y así comienza la tercera etapa, que es la llamada etapa imperial. Lo que sí hay que reconocer es que Napoleón Bonaparte pacificó después de eso Francia, que se encontraba de verdad en un conflicto muy grande, sobre todo por todas estas ejecuciones. Napoleón Bonaparte pacificó ya a Francia ya como emperador, pero comenzó sus guerras napoleónicas de expansionismo. ¿Se acuerdan de este mapa que les presentaba al principio? Cómo Francia va a querer apoderarse de Inglaterra, de Portugal, de España y de todos los que están a su alrededor. ¿Ok? ¿Dudas? No, bueno, por mi parte no. Más o menos, ¿no? Ok. Esta parte suele venir en un examen, en un tipo de examen. Es la pregunta más difícil porque sobre la Revolución Francesa les piden que ordenen en qué momento pasó cada cosa, ¿no? Entonces, habría que ordenar, sería esta la posición, ¿no? La toma, la formación de los 3 estados, que eso lo hace Luis XVI, la toma de la Bastilla, los derechos del hombre y del ciudadano y la decapitación de Luis XVI, que tiene lugar en esta última etapa. Ajá. Asambleas. La asamblea, ¿cuál fue, en qué asamblea sucedió cada cosa? Acuérdense que derechos del hombre y del ciudadano es la constituyente, ¿no? La que constituye nuevas reglas, nuevas leyes, ¿ok? ¿Y qué más les preguntan? Bueno, es de la parte... Y bueno, la última, pues que no hay falla porque es Napoleón Bonaparte se consolida como emperador, ¿no? Es la parte del imperio. ¿Ok? Tras la revolución, bueno, el triunfo de la Revolución Francesa va a marcar el inicio de la llamada Edad Contemporánea, que va a ser el momento de las grandes guerras, ¿ok? Y bueno, para esta etapa, ya en el siglo XIX, vamos a tener ideas ya consolidadas. Estas ideas que venían surgiendo con la corriente marxista. Y van a ser el socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Qué es el socialismo? ¿Se acuerdan? En sus clases de filosofía y demás. ¿Es la economía igualitaria? ¿Sí? A una economía igualitaria, ¿no? Acuérdense que Carlos Marx lo que va a proponer es eso. Va a decir que la sociedad está acostumbrada a una lucha de clases del opresor y del oprimido. Dice, al final, lo que la población debe de trabajar por obtener una igualdad. Y aquí van a surgir 2 tipos de socialismo, el socialismo utópico, que sería el más pacífico, y el socialismo científico, que va a ser el más radical. El socialismo más radical, científico, va a ser el que va a proclamar Carlos Marx y Federico Engels. Ellos van a decir que hay que derrocar al Estado. ¿Quién es el Estado? Los que tienen el poder, presidente, grandes empresas, etc., hay que derrocarlo.
y el fin tiene que ser el poder de los obreros. Los obreros campesinos son los que deben de tomar el poder. A eso se le llama dictadura del proletariado y únicamente ese fin se puede llegar por una vía armada o radical. ¿Ok? Por el otro lado está el socialismo utópico, que es más humanista, más like. Él va a decir que al momento, dice, no, se puede llegar a una buena organización a partir del cooperativismo. ¿Qué significa esto? Crear cooperativas, organizaciones en donde se va a resolver de manera conjunta, sin necesidad de líderes como tal. Las cooperativas van a resolver todo en conjunto, ¿no? La economía va a ser igual en esas cooperativas, ¿ok? Van a ser como dos sistemas, pero al final los dos son socialismos. Aquí va a estar Henry Saint-Simon, Robert Owen como principales representantes. Profesora, ¿me podría repetir los nombres de los representantes? Ajá, del utópico, del socialismo. Ajá, Henry, aquí abajito está, si se alcanza a ver, Henry de Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Gracias. Y de este lado, Carlos Marx y Federico Engels. ¿Ok? Van a sacarle captura a este ejercicio, léanlo y ahorita lo vamos a ir resolviendo. Chequen bien con cuál lo relacionarían. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? ¿Quién dice yo? ¿Cuál unirían con cuál? Bueno, la 6 sería con nacionalismo. Ok, soberanía nacional, defensa de la patria sería nacionalismo. Bien. 6. La 7 iría con el socialismo cristiano. A ver. Aquí 6 y la 7 dice sociedad con industriales guiados por un sentimiento social y apegado al evangelio, sí. Socialismo cristiano. Ajá. ¿El conservadurismo iría con el 2 que dice monarquía absoluta y privilegios de clase? Sí, porque se trata de conservar los antiguos privilegios, ¿no? La monarquía absoluta y privilegios de clase, ¿ok? La 1 sería con el anarquismo. Sociedad igualitaria sin autoridad alguna, anarquismo, ajá. La 4 iría con liberalismo. Libertades políticas, económicas y propiedad privada, sí, sería la 4. La 3 sería con socialismo científico. Dictadura del proletariado y propiedad colectiva, sí.
Y ya la última con el 1, no, con el 5. Con el 5, ¿ok? Fíjense en el socialismo científico, palabra clave, dictadura del proletariado. Dictadura significa tomar el poder de esta manera violenta, ¿no? El socialismo utópico, la palabra clave son las cooperativas y sociedades con falanges, es decir, estas sociedades reunidas en pequeños grupos para un bienestar o un objetivo en común, ¿ok? Esas serían, bien. ¿Ya le sacaron captura con las respuestas correctas? ¿Listo? Seguimos. Listo. Ok. Corriente de acción social que pugna por la destrucción accidental e inevitable del capitalismo para imponer la dictadura del proletariado y posteriormente la abolición de las clases sociales. Socialismo científico. Otra vez, vemos dictadura del proletariado y abolición de las clases sociales. Inciso correcto, socialismo científico. Acontecimiento político que expandió las ideas liberales y provocó movimientos nacionalistas de liberación en la Europa del siglo XIX. Las guerras napoleónicas. Ok. Inciso correcto, esa. Si la ilustración ya estaba en Francia, Napoleón Bonaparte, tras su triunfo, comienza a expandir estas ideas, libertades, justicia, etc., los derechos del hombre. Entonces, a partir de las guerras napoleónicas, la expansión de las ideas liberales se extiende mucho más. Inciso correcto, esa. 4. Doctrina económica propuesta por Adam Smith. Se basa en el principio de siglo XVIII. Inciso C. ¿El mercantilismo? Mercantilismo, ok. Casi todos se van por mercantilismo, ¿eh? Mercantilismo es intercambio. ¿Cuál? ¿Sería librecambismo? Sí, siglo XVIII. De hecho, las dos son correctas, ¿eh? Esta la han tenido muchos mal en el examen porque pues sí pensamos, pues es mercantilismo, ¿no? Pero el mercantilismo como tal ya existía, ya había intercambio de mercancías. Entonces dices, pues sí es cierto. ¿Qué nos propone Adam Smith? Acuérdense que Adam Smith es el padre de la economía y él habla de los principios del libre mercado. Actualmente le llamamos libre mercado, pero en ese entonces, en el siglo XVIII, estamos hablando de libre cambismo. ¿Ok? Inciso correcto, esa. Entonces esa para que igual le pongan captura y anoten en su... Miss, ¿puede regresar tantito la diapositiva? 2. Ya. Ok. Ya está bien. ¿Listo? Ok. 5. Identifica en el orden respectivo los nombres de los creadores del socialismo utópico, socialismo científico y el anarquismo. La C. Ok, C. ¿Quién más? ¿De acuerdo o desacuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Ok. Sí, es la C, opción correcta, en el mismo orden. Socialismo utópico, Luis Blanc, socialismo científico. Desde aquí hubiéramos, ya teníamos una idea, es Carlos Marx, pudo haber sido Federico Engels. Anarquismo, Mikhail Bakunin, ¿no?
que va a ser inciso correcto, S. Y seguimos, siglo XIX, ¿ok? ¿Quiénes dijimos que eran los países imperialistas del siglo XVIII? El Imperio Otomano. España. Ajá, España, Imperio Otomano, pero Imperio Otomano un poquito más abajo. Ajá. Portugal. Inglaterra, Portugal, ajá. ¿Y qué otro? ¿Qué otro? Ya mencionaron Inglaterra, Imperio Otomano, Portugal, España. ¿Qué otro? Les falta uno. Imperio francés, ¿no? ¿Verdad? Ajá, Francia, exacto, el Imperio francés, ¿no? Con Napoleón Bonaparte, acuérdense de estas guerras expansionistas. Entonces, en el siglo XVIII tenemos 5 imperios importantes. Imperio Otomano, ajá, que tiene el control sobre el mar Mediterráneo. Vamos a tener Inglaterra, con la revolución industrial, creció económicamente. Francia, tras la Revolución Francesa, Napoleón comenzó guerras de expansionismo, guerras con otros estados para adueñarse de ellos. España, que había descubierto todo un continente, tenía poder también, por lo menos de territorios, y van a ser entre los más importantes, ¿ok? Y vamos a tener otros territorios que están tratando de defenderse de estos países imperialistas. Va a ser el caso de Italia y Alemania. Italia y Alemania en el siglo XIX comienzan a vivir sucesos que los van a llevar a su unificación. Italia estaba dividida en más de 8 estados. Cada uno, bueno, ni siquiera se llamaba Italia. ¿Se acuerdan que les dije que no había países, sino había monarquías? Estos territorios eran importantes porque tenían todo este comercio, pero al final políticamente estaban divididos. Estaba un rey en Venecia, otro rey en Piamonte, había una monarquía constitucional por acá, un gobierno de estados por acá y así. Y cada uno tenía formas de gobierno diferentes, idiomas diferentes, costumbres diferentes. Y al final eso significaba peligrar. ¿Por qué? Porque los territorios que estaban a un lado, pues podían dominarlos. Fue el caso de Francia, que ya le había echado ojo a ciertos territorios y dijo, no, pues si hago una guerra de expansión y de conquista sobre Saboya, pues es un territorio pequeño. Luego, ¿quién lo va a ayudar si están divididos? Entonces comienza a ver estos peligros de perder territorios. Y estas monarquías deciden comenzar a unificarse. De hecho, va a surgir un líder en Italia llamado Giuseppe Garibaldi en 1859 a 1870, siglo XIX. Este personaje va a decir, a ver, va a comenzar a organizar a la sociedad en sociedades secretas, en las cuales se van a organizar y van a tener como principal actividad defender los territorios, tratar de provocar la unificación en la población. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que la población se unifique? ¿Qué creen que hizo Giuseppe Garibaldi para lograr que estos 18 estados se unificaran? Pues considero que tal vez como un fin en común o algo así. Ajá. ¿Cómo qué podrían tener en común? No ser conquistados. La primera, ¿no?
en estas sociedades secretas, reuniones, pues estar de acuerdo en que no quieren separarse, que no quieren pertenecer a Francia o a España o a Inglaterra. Ajá, ¿qué más? Entonces, ¿qué más tenían que hacer? ¿Es el surgimiento del nacionalismo? Claro, ¿no? El surgimiento del nacionalismo. En el siglo XIX, Italia y Alemania con esta unificación van a iniciar los primeros pasos para el nacionalismo. Entonces ustedes ya saben qué es nacionalismo. ¿Cuáles son las características del nacionalismo? El amor hacia la patria. Claro. Y si sientes amor hacia la patria, pues vas a defenderla. Entonces empiezan a generar esta idea de patria. ¿Y qué significa una patria? Que tú conoces un territorio y aquí van a surgir los primeros límites territoriales que no se conocían en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se hablaba de extensiones de tierras, de terrenos, de territorios, de monarquías. En el siglo XIX dice, no, todos juntitos, ¿no? Y nadie se separa. Por eso estamos unificados y empiezan a conformar límites, ¿no? Límites territoriales, ¿ok? Defensa de la patria, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene el nacionalismo? La soberanía nacional. Soberanía que tiene que ver con esta defensa de territorio. ¿Qué más? Característica de los nacionalismos. ¿No tiene símbolos? ¿Llega el himno? ¿Cuál, Janely? ¿El himno, la bandera? Ajá, bien, los nacionalismos van a adquirir símbolos. ¿Por qué? Porque estos símbolos les van a permitir crear esta ideología de soberanía, de lucha por un territorio. Surgen las banderas, surgen los himnos, surge la historia en común, surge el idioma en común. Esos 8 estados de Italia deciden unificarse tras un solo territorio al que van a llamar Italia, una bandera, unos colores. Incluso Giuseppe Garibaldi sale con este uniforme, él va a llamar a su ejército los camisas rojas para identificarse, ¿no? Entonces comienzan estos símbolos de nacionalismo. A partir de ese momento, logran conformar pequeños ejércitos para la defensa del territorio y al final logran echar a los llamados extranjeros de esos territorios y bajo las órdenes de Giuseppe Garibaldi se vuelven a reunir los representantes de los 8 estados y deciden por el bien del territorio llegar a un acuerdo hacia qué forma de gobierno van a tener de ahora en adelante. Deciden que va a ser una monarquía y ese rey va a ser Víctor Manuel, ¿no? Eligen al rey de este estado como el soberano de todo el territorio, ahora sí, de la llamada Italia. ¿Okay? Y a partir de este año, de 1870, comienza esta unificación de Italia. Van a tener el mismo idioma, se va a establecer una historia en común, es decir, van a retomar la cultura griega, la cultura romana como antecedentes, se les va a enseñar la misma historia a todos y el mismo idioma para unificar. ¿Ok? Y lo mismo ocurre en Alemania. Alemania también estaba dividida en más de 30 estados y eso hacía difícil su control. En Alemania, pues colindaban con el imperio ruso, con el imperio austrohúngaro, con Francia de este lado, Inglaterra por acá arriba. Entonces había peligro de perder territorios y comenzaron a hacer lo mismo, a cerrar fronteras, ¿no? A cerrar fronteras ante el extranjero, se unificaron
Y aquí el líder va a ser Otto von Bismarck, quien va a ser este líder, y va a comenzar esta unión, la llamada Unión Aduanera o Mercado Común de Zollverein, donde se van a cerrar a la entrada de otros productos, van a decir lo primero son los nuestros, y su mercado y economía en común llamada Zollverein. ¿Ok? Y va a ser a Otto von Bismarck. Hacen lo mismo, se unifican bajo la misma religión y el mismo idioma, se eliminan todos los demás idiomas y se queda el alemán como lengua base. Hay una unidad económica, aduanera y ferroviaria, ¿no? Entonces empiezan a cerrarse las aduanas, digo, los límites. ¿Ok? Y entonces, a partir de este siglo XIX, se da lo que se conoce la unificación de Italia y Alemania. ¿Y qué creen? Se van a volver, Maroni, ¿levantaste tu mano? Sí, solamente quería ver si podía regresarle para tomar un screen al anterior. Sí, ok. A partir de este momento, Italia y Alemania van a surgir como estados-nación importantes. No es que ya se unificaron y ahí quedó todo, no. Van a apostar por la educación y por la industria y en ese momento Italia y Alemania se van a ir hasta arriba, ¿no? Creciendo en economía, en política, en la cuestión militar y se vuelven también países imperialistas a partir de su unificación. Y este va a ser el antecedente a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar? Si ya había países o territorios o monarquías, como ustedes quieran llamarle, imperialistas en el siglo XVIII, ¿qué va a pasar cuando entran otras dos? ¿Qué va a generar? ¿Conflictos? Conflictos. Y eso va a llevar a la llamada Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Ese va a ser el antecedente. Y bueno, ya un comercial que queda en medio de estos sucesos es el movimiento conservador. Cuando ustedes vean en su examen qué es el conservadurismo, ya lo vimos en la pregunta de estos reactivos, el conservadurismo son movimientos que surgen para defender las monarquías absolutas. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando decapitan a Luis XVI se reúnen diferentes países para tratar de detener el liberalismo? Pues esos van a ser los gobiernos conservadores. Y esas reuniones van a servir para que surjan otros movimientos que también ya no van a querer esas monarquías. En 1820, en 1830, 1848, en Europa van a estar liberándose o unificándose, en este caso se unifican territorios que van a tratar de defenderse por este liberalismo y también conservadurismo. Aquí tenemos la Santa Alianza, que es la reunión de monarcas para detener el avance del liberalismo. Se reúne el rey de Austria, de Rusia y de Prusia. Y así vamos a tener entonces los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué va a ser la Primera Guerra Mundial? Pues va a ser este acontecimiento que tiene lugar por el conflicto entre estos dos bloques, países imperialistas del siglo XVIII y los nuevos unificados del siglo XIX. Cuando terminan de unificarse, se da un periodo que parece de aparente paz, ¿no? Conocido con el nombre de paz armada. ¿Qué es la paz armada? Es un momento en el cual parece que las guerras se detuvieron, pero en realidad lo que están haciendo estos nuevos países imperialistas es comenzar a armarse, ¿no? Toda la tecnología
de la primera revolución industrial, de la segunda y de la tercera, son utilizadas para mejorar las armas. Otro acontecimiento del siglo XIX es el surgimiento de los nacionalismos, Italia y Alemania, su carrera de armamentismo por las mejores armas y, bueno, las alianzas que se van a dar para tú eres mi amigo, tú no, y así. Y, bueno, el imperialismo y el expansionismo. Van a hacer el siguiente cuadro, le toman captura. Este cuadrito nos va a permitir sintetizar la información y la vamos a utilizar tanto para la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Maestra, ¿me puede regresar tantitito a la diapositiva anterior? Sí, permíteme. Listo. Ya, muchas gracias. Ahora ese. Años de la Primera Guerra Mundial. ¿Es pregunta? Sí. Años de la Primera Guerra Mundial. 1874, ¿no? 1914 a 1918. Sí, 1914. Claro, acuérdense que 1800 es siglo XIX y es cuando ocurre las unificaciones. Entonces, la Primera Guerra Mundial se da en 1914, 1918, ¿ok? Causas que recuerdan de la Primera Guerra Mundial. Bueno, comenzó porque mataron ya no me acuerdo, creo que era como un duque. El archiduque Francisco Fernández de... Ajá. ¿Qué más? ¿Y ya? ¿Nada más? ¿Qué más recuerdan de la Primera Guerra Mundial? Ay, ¿nada más recuerdan eso? Pues lo que nos acaba de decir, ¿no? Las alianzas. Las alianzas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas alianzas? ¿Qué nombre tenían? Triple Alianza y Triple Entente. Ajá, ok, ahorita las vamos a ver. Bueno, ese cuadrito, acuérdense traerlo ya en la próxima sesión para irlo llenando de los acontecimientos más importantes. Les digo, les ayuda a sintetizar rápido. Bueno, entonces vamos a tener que la paz armada, las alianzas no se dan cuando comienza la guerra, ¿eh? No es de que ya declararon la guerra y tú vente para acá y tú quédate allá. No, estas alianzas se van dando desde la paz armada, desde antes, cuando todo el mundo creía que el mundo estaba en paz. Pero acuérdense que es en esta paz armada cuando esas alianzas están diciendo, ármate. No vaya a ser que sí suceda algo, ¿no? Entonces empiezan a utilizar toda su tecnología para producir las mejores armas. De hecho, se deja la tecnología, ya no les importaba tanto las máquinas, la maquinaria en las fábricas, no. Es momento de aplicar toda la tecnología en favor de la carrera armamentista. Y se van a dar dos tipos de alianzas, ¿no? Por un lado, se van a reunir los países imperialistas del siglo XVIII, van a decir, nosotros estábamos aquí desde antes, entonces ya éramos importantes desde antes y no vamos a darle el poder a nadie más. Y las recientes naciones unificadas del siglo XIX. Ajá. Bueno, claro, van a tener otros amigos, pero en sí son las que van a encabezar. ¿Quiénes entonces, pensando en estos dos bloques y pensando en los participantes de la Primera Guerra Mundial,
¿Quién dice yo? A ver, antes de que les haga la pregunta, levanten la mano. ¿Quién dice yo? A ver, manitas, Ariel, ok. Entonces, pensando, y después Carla. Primera pregunta, Ariel. Ya tenemos en este contexto de la paz armada, yo ya mencioné que hay dos bandos, los países imperialistas del siglo XVIII y los las potencias formadas tras la unificación. De los países participantes, Ariel, en la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes conformarían el bando de los países imperialistas del siglo XVIII? Francia, Inglaterra. Francia e Inglaterra, ¿no? Ok. Francia e Inglaterra serían los que encabezarían esta primera parte, ¿ok? Pero sabemos que posteriormente se unieron a la Primera Guerra Mundial otros dos. ¿Quiénes son, Carla? ¿No? Ariel. ¿Quién más? Perdón, creí que tenía el micrófono prendido. Ah, ok, Carla. Dicho que Italia y Alemania. No, de este lado todavía. Países imperialistas. Ya Ariel nos mencionó que son Inglaterra y Francia, pero sabemos que en la Primera Guerra Mundial, al final de la guerra, entraron otros más. ¿Quiénes fueron? ¿Fue Estados Unidos? Ajá, Estados Unidos. Exacto, Estados Unidos. ¿Y quién más? ¿Rusia? Y Rusia, que participa acá, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Ya Ariel y Carla ya participaron. Diego. Ah, bueno, Ariel dice que sí. Diego. Diego, ¿quiénes son las naciones unificadas del siglo XIX que van a encabezar el bloque en la Primera Guerra Mundial? ¿Quiénes se unificaron en el siglo XIX? Pues Alemania e Italia. Alemania e Italia, ¿no? Que van a ser el otro bloque. Bien, gracias, Diego. Entonces, ya tenemos, vean cómo esta paz armada, o sea, en este momento se están, ya las alianzas ya estaban formadas. Alemania e Italia se acababan de formar y querían entrarle también en este juego de decir, no, a nosotros nadie nos va a conquistar. Y ellas que tampoco se iban a dejar, ¿no? Y querían seguir conservando sus privilegios. Y bueno, Rusia y Estados Unidos se les va a unir. ¿Quién se les va a unir? Alemania y Italia. ¿Con quién hicieron alianza? ¿Con Austria y Hungría? Claro, con el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, esto que se está dando en la paz armada, antes de iniciar la guerra, les va a permitir conformar las alianzas que ustedes ya mencionaron. ¿Qué nombre van a tener? La Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente, conformada por los países imperialistas, más Rusia y Estados Unidos. La Triple Alianza, conformada por las Naciones Unificadas, más el Imperio Austrohúngaro. ¿Ok? Y ya tenemos nuestras alianzas. Y aquí están en el mapa, la Triple Entente de verde, Inglaterra, Francia y Rusia. De rojo, las que empiezan con A, Alemania, Austria, Hungría o el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿no? Van a ser, ahora sí, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, este es el nombre que van a tener.
Triple Alianza y Triple Entente, pero ya habían sido formadas desde antes, ya eran amiguis. ¿Okay? Causas, ya las mencionaron. Vamos a tener como causas el imperialismo, expansionismo, es decir, quieren demostrarse quién es más fuerte, qué bloque es el más fuerte que el otro, quién va a mandar, ¿no? ¿Quién va a tener el poder económico y político sobre todos los territorios? Esa es una guerra imperialista y expansionista. Va a haber un conflicto en los Balcanes. ¿Qué son los Balcanes? Los Balcanes va a ser esta región, esta. ¿Se acuerdan que les dije que aquellos que estaban indefensos, solitos, y que no tenían cómo unificarse, eran los que corrían más peligro? Pues este territorio, a partir de aquí, abajo de Austria y Hungría, estaba dividido. Albania, Serbia, Bulgaria, Rumania, Grecia, estaban solitos. A esto se le conoce como región de los Balcanes. Y la región de los Balcanes estaba en peligro porque todo el mundo la quería. Quería un pedazo Rusia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Italia, todo el mundo quería hacerse de un pedazo. De hecho, Austria y Hungría estaba tratando de ganarse Serbia. Ajá. Y es en Serbia donde el archiduque Francisco Fernando es asesinado por unos serbios que se negaban a que Serbia se uniera al Imperio Austrohúngaro. ¿Ok? Entonces tenemos tres causas del inicio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. El avance del imperialismo y el expansionismo, el conflicto en los Balcanes y el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Serbia. Miss, perdón, ¿me puede repetir lo del conflicto en los Balcanes? ¿Qué fue o qué? El conflicto en los Balcanes es esto, es un conflicto por adueñarse de esta zona que está aquí en el cursor, por esta zona llamada los Balcanes. Ajá. Entonces todo mundo lo quería adueñarse de Albania, de Serbia, de Bulgaria. Entonces los poderosos, Triple Alianza y Triple Entente, junto con el Imperio Otomano, querían a ver quién se dejaba y adueñarse de estos pedacitos. Ajá. Por eso se unificó Italia y Alemania, porque si no, iban a empezar en conflicto, así como la zona de los Balcanes. ¿Ok? ¿Dudas? No, Miss. ¿No? No. Okay. Ya casi terminamos. ¿Ok? Esto sucede al principio y va a ser el asesinato del archiduque lo que va a comenzar o va a ser el pretexto con el cual va a iniciar la guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué el pretexto? Porque Alemania va a hacer un ultimátum, le va a dar un ultimátum a Francia para decirle, o me entregas a los culpables o iniciamos una guerra. Francia se niega a entregar a los culpables, dice, yo ni sé, yo no tengo ni idea. Bueno, porque Francia también se estaba peleando ese territorio, entonces para Alemania, Francia había metido la mano, por eso la organización que mata al archiduque se llama Mano Negra. Entonces, para Alemania, la Mano Negra era de Francia. Entonces, le ponen un ultimátum, Francia dice, tú me declaras la guerra, y sale atrás Inglaterra, le dice, tú le declaras la guerra a Francia y yo defiendo a Francia. Y bueno, así empieza la guerra. Y se va a desarrollar en el llamado conflicto prolongado. ¿Qué es un conflicto prolongado? Pues que la Primera Guerra Mundial va a vivir un momento de estancamiento. A eso se le va a llamar guerra de trincheras, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué son las trincheras? Son estas aberturas en el suelo que abren Lo que está en las imágenes. para poder meterse ahí y pues hacer fuego desde ahí, ¿no? A cubierta. Ajá. Exacto.
Estos huequitos, lo que se ve en las imágenes, así estaban, tal cual. Los bandos estaban enfrentados, pero nadie podía salir, imagínense, salían a la superficie y pues luego eran acribillados ahí. Entonces, por eso es que se prolonga tanto la Primera Guerra Mundial, porque no podían atacarse. De hecho, la guerra no podía, estos ataques no se libraban durante el día porque eran vistos. Los conflictos, los enfrentamientos se llevaban a cabo en las noches para con la oscuridad ayudarse y no estar visibles al enemigo, ¿no? Entonces, esta va a ser una de las características principales de la Primera Guerra Mundial, el conflicto prolongado a través de las guerras de trincheras, ¿no? Y bueno, esto va a llevar, así se va a prolongar la guerra de 1914 hasta 1917. En este momento, en 1917, los sucesos van a cambiar. ¿Por qué? Porque uno de los participantes de la Triple Entente va a caer en una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es una guerra interna, ¿no? Es una guerra interna. Entonces comienza esta guerra interna en Rusia por las mismas condiciones. Imagínense a Rusia en 1917 como estaba Francia en 1789. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, que su compañero mencionó que Francia había iniciado la Revolución Francesa porque había problemas de hambre, porque había alza de impuestos, porque era un pueblo que no tenía tecnología. Pues para 1917 Rusia estaba en las mismas condiciones. Tenía una monarquía absoluta encabezada por Nicolás II, el zar, una familia opulenta gastando mucho dinero y una población rural que se estaba muriendo de hambre. Entonces, esto va a ser las causas del estallamiento de la Revolución Rusa. ¿Ok? Y bueno, le vamos a dejar hasta aquí también para que vayan a comer algo y demás. ¿Dudas? ¿Puede regresar tantito la diapositiva? Sí. Gracias. Hay una serie en Netflix, dejen busco, sobre el zar. ¿Alguien ya la vio? Si la pueden ver, ahorita les sigo. ¿Cómo se llama? El último zar se llama, o los últimos zares. Habla sobre los últimos zares. Ajá. Si pueden echarle un ojo, son como 9 capítulos, algo así, está súper corta. Les va a dar una noción de esto, de lo que fue la participación de Rusia al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si le pueden echar un ojo, estaría genial para que más o menos vieran qué es esta revolución de octubre, ¿ok? Porque esa la vemos sumamente rápido, ¿ok? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Cómo se llama la serie? El último de los zares, por Netflix. Ya la encontré, maestra. Sí, se ¿Ya la llama encontré? Los Últimos Zares y tiene 6 capítulos. Sí, sí, está cortísima. Entonces, véanla, de verdad, les va a poner en contexto. Vean cómo se da esta revolución obrera, la huelga de San Petersburgo, cómo inicia este conflicto y por qué va a tener como consecuencia pues la caída del zarismo en Rusia y la entrada del socialismo con Lenin. ¿Ok? Entonces, échenle un ojito a la serie. ¿Vale? Sí, muchas gracias, profesora. Sí, maestra. Nos vemos, chicos. Bye. Gracias, buena tarde.